Vamos a realizar un ejercicio de la guía 3 de la unidad número 3. Va a estar en el examen, siempre entra en los exámenes de los profes sobre este tema, trabajo, energía y potencia. Va a estar en el examen final también, en los exámenes finales de la universidad, de física 1 también es incluido. Es un ejercicio estándar, ¿sí? de trabajo, energía y potencia. Bueno, primero hay que leer el enunciado para tratar de imaginarlo y luego anotar datos, ¿sí? Siempre se realizan así estos ejercicios de física. Cualquier dificultad de la que estemos hablando se va a realizar primero leyendo el enunciado, intentarlo imaginar y luego anotar los datos. Bueno, antes de leer el enunciado estoy viendo una moto que está arrastrando o tirando de una cuerda, ¿sí? Va a subir esa caja que se observa aquí, va a levantarla, ¿sí? La polea va a ayudar a que el desplazamiento horizontal que realiza la moto se traduzca en un movimiento vertical de la caja, porque la polea cambia dirección, ¿sí? Para lo que sirve una polea es para cambiar la dirección de una fuerza. Bueno, leamos el enunciado. Una motocicleta eleva una caja de 617,26 libras de masa hasta la superficie, desde el fondo de un pozo de 38 decímetros de profundidad en 9 segundos. Bueno, nos dieron muchos datos, así que voy a proceder a anotarlos. El primer dato que nos dan es 617,26 libras de masa. Así que procedemos a anotar los datos y hay que ponerle nombre a cada datito que le demos. Como me dijeron masa, el símbolo de la masa en física es una M minúscula. M igual a. Bueno, 617,26 libras. Voy a utilizar el diminutivo de libra, que sería la L y la B, para más comodidad. Obviamente esta unidad, así en libra, no me sirve mucho porque yo necesito kilos, kilogramos. La unidad del sistema internacional para la masa son los kilogramos, ¿sí? En el sistema internacional se usan kilogramos. Luego nos dicen un pozo de 38 decímetros. La D y la M minúsculas significan decímetros. Bueno, eso sería distancia, ¿no es cierto? O altura. Voy a interpretarlo como distancia o como altura, es lo mismo. La D minúscula es un símbolo muy utilizado para la distancia. 38 decímetros. Y luego nos dicen que la motito esta levanta la caja en 9 segundos. Así que el tiempo va a ser 9 segundos. El diminutivo de segundo es una S sola. Ya tengo los datos anotados aquí. Sí o sí voy a sugerir de que lo hagan, porque de esta forma yo puedo encontrarlos visualmente rápido, ¿sí? Si pueden así subrayar también las magnitudes que están anotando sus unidades, mejor. Porque luego nosotros tenemos que mirar los datos que tenemos para interpretar qué fórmula y cómo las usamos, ¿sí? Bueno, ya teniendo los datos aquí, antes de siquiera leer la pregunta que me hacen, voy a tener que transformar esos datos, porque la masa se mide en kilogramos, y aquí la tengo la masa en libras. Voy a tener que transformar estas libras a kilogramos. También tengo la distancia en decímetro, y la distancia en el sistema internacional se usa en metro. Bueno, los segundos, por suerte, están en una unidad que adopta el sistema internacional, que son segundos, ¿sí? Para el tiempo se mide segundos. ¿Cómo hago para transformar una unidad de 617,26 libras a kilogramos? Para ello voy a tener que memorizar o simplemente mirar en la pizarra o en la hoja, en la misma hoja, la equivalencia. La equivalencia sería un dato que me dan para poder transformar las unidades. Entonces, si yo miro la hoja de equivalencias que voy a tener en el examen, aquí, al lado derecho, tengo una lista de equivalencias y acá dice 1 kilogramo son 2,2046 libras. Así que ese datito voy a usar acá. ¿Pero cómo? ¿Cómo uso la equivalencia para transformar una unidad? Nada, copio la unidad 617,26 con su diminutivo de la unidad, LB, sí o sí tienen que poner la unidad, puntito, rayita. Un puntito de multiplicación y una rayita de fracción, ¿sí? Esta es la clásica, hice aparecer una fracción aquí.
Estoy multiplicando el número que tenía por una fracción. Así se transforman las unidades, multiplicando lo que tenés por una fracción. Esta fracción va a incluir la equivalencia que yo conozco, esa que leí hace ratito. 1 kilogramo son 2,2046 libras. Claro, ¿para qué multiplico por una fracción? Para que se simplifiquen libras con libra y la unidad que me quede en el resultado sea kilogramo. Yo acá quiero kilogramo. Así que como lo quiero en el resultado arriba, o sea, en la parte de numeradores, este kilogramo está ahí arriba, no está abajo en una fracción, digamos, está arriba. Bueno, pongo kilogramo arriba. El dato que tenía de kilogramo era 1 kilogramo y ahora viene a poner el dato de libra que va a ir abajo, ¿sí? 2,2046 lb. ¿Y para qué lo pongo abajo? Y para que se puedan simplificar. Libra se puede tachar con libra. Las cosas que se repitan se tachan. Esto sucede en la multiplicación de fracciones o de números por fracciones. Entonces, como se simplificaron las dos unidades de libras, solo va a quedar kilogramo. Entonces, ¿qué operación matemática hay que hacer? Y bueno, esto hay que resolverlo como si fuese un número por una fracción. Se multiplica el número por lo de arriba de la fracción, que sería un 1, y luego se le divide en 2,2046. Entonces, si realizamos ese cálculo, vamos a tener que poner 617.26 dividido en 2,2046. Atención de que usé punto en vez de la coma porque esa es la notación utilizada en las calculadoras. 279,987. Bueno, por ahí va a quedar más cómodo redondear a 280 directamente porque los dos decimales, los dos primeros decimales son un 9 y el 8. Así que es bastante correcto, digamos, redondear a 280. Ya tengo la masa en kilos, 280 kilogramos. Lo voy a anotar aquí al lado de la anterior unidad. Ya puedo borrar entonces los cálculos que hice. Ahora el problema es que tengo que transformar también la distancia, que la tengo en decímetros, 38 decímetros. Tengo que transformarlos a metro. Puntito, rayita. Yo quiero metro en mi resultado final. Arriba tendré que poner metro. Y abajo voy a tener que poner decímetro para que se simplifiquen los dos decímetros. ¿Cómo es la equivalencia entre decímetro y metro? Bueno, si un milímetro son 1000 metros, o es al revés, un metro son 1000 milímetros. Claro, en un metro hay 1000 milímetros. Los milímetros son las rayitas finitas de la regla. En un metro hay 1000 milímetros, en un metro también hay 100 centímetros, y en un metro, obviamente que va a haber 10 decímetros. En un metro hay 1000 milímetros, en un metro hay 100 centímetros, en un metro hay 10 decímetros. Ahora sí puedo simplificar las unidades que se repitan y la que queda sin simplificar es el metro, así que el resultado queda en metro. 38 por 1 es 38 y dividido en 10 es 3,8 metros. Ya tengo la distancia en metros y ya tengo el tiempo en segundos, así que no tengo que transformar más nada. Ahora sí, leamos la primera pregunta. Dice, calcular su potencia en CV. CV significa caballo de vapor. Ahí me están pidiendo la potencia. Si es lo único que me importa a mí es la potencia. Bueno, ustedes sabrán que la potencia, que se representa con una P mayúscula, es igual al trabajo, que se representa con una W, sobre tiempo, que es una T minúscula. El trabajo es una W por la palabra work, que significa trabajo en inglés. Claro, ¿tengo el tiempo? Sí, sí lo tengo, esto de abajo. ¿Tengo el trabajo? No. La fórmula de trabajo, que es work, la fórmula es fuerza neta por distancia. Acá, ¿qué fuerza habría que hacer? Analicemos un poquito. Y como la moto va a levantar la caja, si hacemos un diagrama de cuerpo libre acá sobre la caja, porque se va a mover la cajita, la caja está sometida a su peso y la motito la va a levantar haciendo una fuerza, ¿sí? Como en el enunciado nos dicen
o no nos dicen, pero queda más o menos claro, como nos dan un tiempo, queda más o menos claro de que va a levantarla a velocidad constante a la caja. Si no la levantase a velocidad constante, nos aclararían eso en el enunciado. Pero bueno, vamos a entender en este tipo de ejercicios de trabajo, energía y potencia de que la va a levantar a velocidad constante. O sea, esta cajita va a sufrir una elevación a velocidad constante. Cuando la velocidad es constante, la sumatoria de fuerzas es cero. La sumatoria de fuerzas aquí tendría que hacerla, bueno, obviamente solo en el eje Y, ¿no es cierto? Este es el eje X y el vertical es el eje Y. ¿Por qué solo en el eje Y? Porque solo hay fuerzas en el eje Y. Solo hay dos fuerzas en el eje Y. De esta sumatoria de fuerzas en el eje Y, se entiende que el peso es igual a la fuerza de la moto. Eso ustedes lo han visto en la unidad número 2 de fuerzas. Entonces, se sobreentiende de que el peso es igual a la fuerza que hace la moto. Esa fuerza no se modifica en todo este camino de la soga. La soga lo único que hace es cambiar la dirección de la fuerza, así que aquí tenemos la misma F que levanta la caja. Y por lógica, entendemos que la fuerza es igual al peso. Por lo tanto, necesitamos sacar el peso como un dato más. Por suerte, la fórmula de peso es muy fácil. Hay que multiplicar la masa por la aceleración que está sufriendo en el planeta Tierra, que sería 9,8. O sea que tendríamos que multiplicar 280 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de aceleración. El peso, si realizamos ese cálculo, bueno, 280 por 9.8. 2744. 2744. Y acá tendría que hacer un rejunte de unidades, el kilogramo y el metro sobre segundo. Pero ya sabemos que cuando se juntan estas tres unidades se forma el newton. Así que el peso queda en newton. Entonces ya tenemos un dato más. Peso 2744 newtons. ¿Qué hacemos con el peso? ¿Por qué estamos sacando el peso? Y porque el peso es igual a la fuerza que hace la moto. Entonces ya teniendo esta fuerza verde que dibujé aquí, ya puedo sacar el trabajo. Entonces simplemente el trabajo, la W que estoy acá desarrollando abajo, quedaría igual a 2744 newtons por la distancia que fueron 3,8 metros. Porque la fórmula me pide que el trabajo sea fuerza por distancia, ¿sí? La voy a poner bien llamativa la fórmula de trabajo, que es la primera que estoy usando aquí, y luego eh, para luego utilizar la fórmula de potencia. Bueno, hay que hacer entonces el cálculo de trabajo, 2744 por 3.8. Eso da, en número decimal, 10.427,2. Cuando se juntan los newton y el metro, eso también es una unidad compuesta, que se llama joules. Se forman los joules. Ya tengo el trabajo. Ahora simplemente falta sacar la potencia con esta otra fórmula que tengo aquí. Bueno, voy a borrar un poquito. Y ahora sí. Vamos a sacar el trabajo. Perdón, la potencia. La potencia dice que hay que dividir al trabajo en el tiempo. El trabajo me dio 10.427,2 joules y lo tengo que dividir en mi tiempo, que eran 9 segundos. Así de sencillo. Cuando se divide joules por segundo, la unidad que queda del sistema internacional es el watt. El diminutivo es una W solita, pero prefiero poner la palabra watt para no confundir con la W que representa el trabajo. Hay que dividir 10.427,2 en 9 segundos. Por favor, hay que tener en claro que la potencia se saca dividiendo al trabajo en el tiempo. Sí o sí, primero hay que sacar el trabajo y luego dividir ese trabajo en el tiempo. Bueno,
1158,57. 1158,5 watts. Muy bien. Ya tengo la potencia. El problema es que el ejercicio me pide la potencia en CV, que significa en caballo de vapor. Así que para terminar este ejercicio tendría que transformar esta unidad poniendo puntito rayita, como ya sabemos, y averiguando la equivalencia entre watt y caballo de vapor, CV. Aquí a ustedes se la van a dar a esa equivalencia, o si no, tienen que memorizarla, ¿sí? Si están en grado universitario, tienen que memorizarla. Si están en la secundaria, les van a dar esta equivalencia. Un CV son 735,5 watts. Como quiero CV en mi resultado final, pongo arriba un CV y abajo el número que acompañaba watt, 735,5. ¿Qué hacemos aquí? Simplificar lo que se repita. Los watts se van con los watts. Para simplificar no puse la palabra watt de nuevo abajo. Pero si quieren poner watt arriba y abajo, acá, así. Bueno, hay que dividir 1158,5 en 735,5. Ahí obtendré la potencia ya en CV, que es lo que me pedían. Veamos. Vamos a la calculadora. Hay que hacer la división final y esto termina. 1105. Aquí, antes de escribir el número de nuevo, yo me cometí un error, pero voy a apretar OFF. Voy a apretar la letra ANS, que significa resultado anterior, igual, y me va a dar el número que antes estaba escrito. Prefiero hacer el cálculo con esto, con lo que quedó guardado en la calculadora, para no perder decimales. Porque si yo pondría 1158,5, pierdo el 7, el 7, el 7. Todos estos decimales lo pierdo. Así que prefiero poner este número así, poniendo ANS igual, porque quedó guardado en la calculadora, y ahora sí pongo dividido en 735,5. Este resultado sería el más preciso porque no perdí decimales. 1,57 CV. Resultado final del ejercicio. Del A, ¿no? Solo del A. Ahora veamos qué nos preguntan en los otros. ¿Cuánto tiempo tarda en subir la misma caja una persona de 0,45 HP de potencia? Bueno, ahora nos cambian un poco las condiciones, porque no es la moto lo que lo va a subir a la caja, sino es una persona. Una persona que nos dan encima la potencia, dice 0,45 HP. Así que voy a separar todo esto de aquí, que es del A. Voy a poner B aquí. 0,45 HP es más o menos la potencia real de una persona. No me puedo usar este dato porque está en HP. Yo prefiero los datos siempre al comenzar el ejercicio. Ojo, al comenzar el ejercicio, prefiero los datos en las unidades del sistema internacional. Como estoy comenzando el ejercicio B, prefiero estos HP en watts. Porque cuando voy a arrancar, los datos que tengas para usar las fórmulas tienen que estar en las unidades del sistema internacional. La unidad del sistema internacional para la potencia no es HP, no es tampoco CV. La potencia se mide en watts, así que voy a tener que transformar este HP a watts. Bueno, un HP voy a tener que poner abajo para que se simplifique con el otro HP. Arriba y abajo están las HP, se pueden simplificar. Un HP son 745,7 watts, si no me equivoco. Claro, se va a simplificar HP con HP y se va a quedar el resultado en watts. Ahora tengo que resolver esto como si fuese una multiplicación de un número por una fracción, así de sencillo. 0,45 por el número de arriba y dividido en lo de abajo. Sería 0,45 por 745,7, ¿no? 745,7. Hay que hacer esa multiplicación y luego dividir en 1, que el 1 es el neutro en la división, así que no va a cambiar nada. 335,56
watts. Ya tenemos el primer resultado, la potencia en watts, porque yo utilizo siempre las unidades del sistema internacional, que son el watt. Bueno, ahora leamos qué me preguntan. ¿Vieron? Siempre hago lo mismo. Transformo las unidades que tengo y de ahí leo la pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en subir la misma caja? Bueno, no me preguntan tiempo. Si de nuevo escribo la fórmula de potencia, era trabajo sobre tiempo. Me están preguntando la T, esta cosita de acá abajo, la T. Entonces la despejo, pongo el símbolo de una flechita que significa por lo tanto. La T, ¿cómo la despejarían? Yo pasaría esta T para acá arriba, donde está la P, y a la P la paso para abajo donde estaba la T. Hago un intercambio de lugares entre la letra P, que es potencia, y entre la letra T, que es tiempo. Hago un intercambio. Entonces me queda T es igual a trabajo sobre potencia. Desacomodé la fórmula de potencia para obtener una formulita de lo que quiero. Eso siempre van a tener que hacer. Entonces ahora simplemente reemplazo los datos. El trabajo ya lo había sacado, porque el trabajo para subir esta caja es el mismo. No importa que lo haga una moto, una persona o un elefante. Va a ser el mismo trabajo. Lo habíamos sacado hace rato. Que se me borró, así que lo vamos a tener que escribir de nuevo. Que el trabajo es lo mismo que fuerza por distancia y la potencia que quedó abajo es la potencia nueva del ejercicio B este, que es 335,5 watts. ¿Cuál era la fuerza que había que hacer? Y la fuerza era el peso, que valía 2.744, ¿no es cierto? Estoy borrando un poquito. Entonces, para sacar el trabajo, que es lo que está arriba acá en la fracción esta, hay que multiplicar la fuerza por la distancia. La fuerza que hay que hacer es la misma que el peso. 2.744 newton por 3,8 metros. Y todo eso sobre 335,5 watts. Una duda que siempre surge es, ¿puedo hacer todo de una? ¿Puedo hacer todo en un solo cálculo? Sí, si respetas los símbolos. Si respetas los símbolos de separación o de orden, que serían los paréntesis. Hay que poner todo lo de arriba dentro de un paréntesis. Si hubiese una operación compleja abajo, o sea, una multiplicación, una suma, también va entre paréntesis la parte de abajo, el denominador. Vamos con lo de arriba. 2.744 por 3.8, cierro paréntesis, dividido en 335.5. 31,08 me da, y obviamente va a quedar en segundos. ¿Por qué en segundos? Bueno, simplifiquemos unidades y ahí vamos a saber por qué en segundos. Obviamente no se puede simplificar así a simple vista porque los newton son una unidad compleja, pero si los descomponemos a los newton, que es un paso que se los recomiendo, y a los watts también. Los newton era kilogramo metro segundo al cuadrado. Los watts era kilogramo metro cuadrado segundo al cuadrado. Este segundo al cuadrado se va con el otro segundo al cuadrado. A ver, acá hay 2 metros y acá arriba también hay 2 metros. Kilogramo se va con kilogramo. En realidad aquí queda segundo al cubo, así que arriba. Así que va a quedar un segundo sin simplificar, ¿sí? Aquí, segundo al cubo. Entonces va a quedar un segundo sin simplificar que va a pasar acá arriba. Este paso de descomponer las unidades de Newton y watts no es siempre necesario. Ahí terminaría el ejercicio, la parte práctica. Ahora, ¿el peso de la moto realiza trabajo? Eso es lo que me preguntan después. ¿El peso de la moto realiza trabajo? Bueno, analizando el peso de la moto, sería una flechita que salga para abajo, una flechita que represente un vector peso, peso moto. Ahora, vemos que este vector está en el eje Y, por lo tanto, a ver, el movimiento se realiza en el eje X. El movimiento de la moto se realiza en este sentido, en el sentido horizontal. Y el peso está en el sentido vertical. El peso de la moto está en el sentido vertical. Así que no, el peso de la moto no realiza trabajo porque están en otro sentido, en otro eje. El movimiento se realiza en el eje X. Y por último,
La polea de la imagen, ¿qué cambia en el sistema y qué no cambia? Bueno, ya dijimos al principio del ejercicio que la polea, esto que está acá, lo único que cambia es la dirección de la fuerza. No va a cambiar su magnitud, solo va a cambiar su dirección. ¿Qué no cambia? Bueno, la magnitud. La magnitud de la fuerza de la moto no se cambia, solo se cambia la inclinación o dirección de la fuerza. Eso sería todo en un ejercicio clásico de potencia.